Muy bienvenidos a un video más en este canal. En el día de hoy, dado que el invierno ya comenzó, quería hablarles sobre cómo vestirse en invierno. Principalmente va a estar apuntado acá en Berlín, no en otras partes de Alemania donde puede que haga más frío. Acá en Berlín, dentro de todo, es frío, pero tampoco es que nieva todo el tiempo y es tanto el frío. Acá en Berlín los inviernos son bastante largos. Creo que igual en medio todo como Europa, tipo Alemania para arriba, son bastante largos. O sea, comienzan más o menos en octubre y terminan más o menos en abril. Y los meses más fríos son diciembre, enero y febrero, donde la temperatura promedio es 0. Normalmente es menos. Mucho más de eso no. O sea, puede ser que haga 5 o por ahí, pero frío. Además de ser meses fríos, también son meses muy oscuros, donde el sol se pone a las 4:30, 4 y sale recién a las 8 de la mañana. Y promedio de luz por mes son aproximadamente 3 días. O sea, 3 días de 30. Por ahí hay semanas que no sale el sol y por ahí hay días que sale 15 minutos, 20 minutos. O por ahí salen 3 horas, pero es muy poco el sol que hay. Justo hoy hay sol, entonces hay una linda luz acá, pero raro. Hay muchas formas para vestirse en invierno, digamos. Es muy relativo a la persona en realidad. Yo, por ejemplo, el primer año que estuve acá me abrigaba un montón. Este año ya no tanto. Seguramente si alguien vive, no sé, en Ecuador, que es tipo la misma temperatura todo el año, primero que seguramente no tenga el equipamiento necesario para venir acá en invierno. Y segundo, que no está acostumbrado a esos fríos, digamos. En mi caso, en Argentina, no sé, en Buenos Aires o en Tucumán, hay invierno y hay verano. Entonces tengo como en mi cabeza el concepto de, invierno. Así que bueno, por eso es muy relativo a cada uno, digamos, a cuáles son las partes sensibles de cada uno. O sea, yo, por ejemplo, siempre tengo que tener el cuello abrigado porque si no es como que mi cuerpo entero está frío. Otras personas, no sé, son los tobillos o las manos o lo que sea. Así que no se tomen de lo que yo diga como que es la posta para abrigarse, porque cada uno conoce su cuerpo y sabe cuáles son sus puntos débiles. O sea, a mí mi mamá siempre me dijo que me tenía que vestir tipo cebolla, así con muchas capas, arriba y abajo, digamos, guantes, con todo. Pero cuando llegué acá me di cuenta de que no aplica eso. O sea, yo cuando llegué me vestía así con una camiseta manga larga, una remera manga corta, un suéter, otro suéter, una campera y por ahí otra campera. Y me di cuenta de que eso no funcionaba. Simplemente porque uno llega a un lugar y los lugares están aclimatados. En los lugares hace calor, ¿no? No es que están a la temperatura ambiente de afuera, digamos. O sea, uno entra a un lugar con 20 y tantos grados y tiene que empezar a sacarse una campera, otra campera, un suéter, otro suéter. Y va a terminar con un solo suéter, como estoy yo ahora, que justo dejé la ventana abierta, por eso está un poco frío acá. Entonces me di cuenta de que como el elemento más importante de abrigo es tener una muy buena campera. Ahora, si uno va a estar mucho tiempo en la calle, sí, ahí ya es conveniente usar más prendas. Si uno, por ejemplo, va a andar en bicicleta mucho tiempo o si trabaja como delivery para estas compañías, digamos, de online, sí, por ahí lo conveniente sería tener varias capas de ropa, preferentemente de plástico como lycra o poliéster, que son prendas que secan muy rápido. Entonces en ese caso sí, porque uno va a estar andando en bicicleta haciendo como actividad física y bueno, se puede ir sacando prendas a medida que vaya como subiendo la temperatura. Que si tienes una sola campera, te sacas esa campera y te hace frío. O sea, como dije, la mejor forma para estar abrigado en invierno, desde mi punto de vista, es tener una muy buena campera, pero eso no quiere decir que sea una sola campera para los 6 meses del invierno, sino que van a ser distintos tipos de campera para los distintos tipos de temperatura. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar ahora, yo tengo estas camperas que uso para temporada media. O sea, cuando empieza el invierno uso normalmente esta, que es como, no tiene mucho abrigo, tiene como este peluchín, pero no es tanto. Después cuando empieza a hacer un poco más de frío, le sumo esta. Y esta la tengo para un poquito más frío que esta, pero tampoco tanto. Porque lo que pasa es que es muy ventoso acá. Entonces la campera esta, estilo Uniqlo, está muy buena porque no permite que pase el viento. Entonces yo me pongo esta campera, me la cierro hasta arriba y ahí me pongo la otra campera que se ve un poco mejor que esa sola, que no me gusta cómo se ve. La otra campera, por ejemplo, que es larga, lo cual está bueno porque te cubre las piernas, la uso en muy pocas situaciones, pero la uso más que nada porque se ve bien. Entonces la uso en momentos en los que sé que voy a ir a un lugar donde tengo que estar un poco mejor vestido, digamos. Y después, bueno, tengo mi campera ideal, la que uso desde diciembre hasta
febrero, marzo, es esta de acá, que es perfecta, creo yo, porque me la voy a poner. Primero, tiene puños, o sea, no permite que el viento pase, lo cual eso es importantísimo. O sea, que si tiene una campera con puños, mejor. Se cierra hasta bastante alto, digamos, cierra hasta ahí. Tiene estos botones, los cuales permiten que no pase el viento. Y después tiene la capucha, que esto es muy importante, la capucha. Tiene como dos opciones esta. Una opción normal y otra opción ahí. Que esta opción, normalmente algunas capuchas vienen con el peluche acá, que a mí mucho no me gusta. Pero esta tiene como esta opción de que sale, digamos, de la superficie de la cara, digamos, porque impide que entre el viento. Y tiene como este alambre acá, entonces mantiene cerrado. Y después de largo, esta campera está buena porque, primero, no es tan larga, pero tampoco es tan corta. No es como las Bomber Jacket, que son hasta acá, hasta la cintura, como las Alpha Industries y ese tipo de camperas. Esta te cubre hasta la mitad del muslo, que te cubre la cola, que es muy importante, pero no es tan larga, porque las camperas largas lo que pasa es que, como se cierran, uno queda medio así, y cuando quiere subir una escalera, ahí ya medio que se estira y se puede romper el cierre, entonces no son tan prácticas. Y otra cosa que tiene buena esta campera es que es de pluma. O sea, sí, me da un poco de cosa de que hayan, no sé si matado animales o desplumado animales para hacer esta campera, pero la posta es que nada, es bastante abrigada. O sea, lamentablemente tiene estas plumitas que son como plumas muy suavecitas, no son las que tienen como el palito, digamos, durito, sino que son plumas muy suaves. Entonces como que dentro de todo se puede como no achicar mucho, pero no es una campera tan rígida. Lo único malo que tiene esta campera son los bolsillos, que me gustaría que tenga como bolsillos acá. Esos son como mucho más prácticos porque uno se mantiene como más calentito. Tiene bolsillos acá al costado, que igual no está mal, pero no sé, siento como que podría ser mejor. Y me la voy a quitar porque me estoy haciendo un calor. Ya teniendo la campera, que es para mí lo fundamental, vienen los accesorios, digamos, todo lo que es extra, que serían bufanda, gorrito, guantes. Sí me parece muy importante el gorrito más que nada. Yo tengo acá uno que uso normalmente, me lo compré hace poco, así que es el que más estoy usando últimamente. Sí me parece muy importante de gorrito que te cubra las orejas como este. O sea, se pone tan frío que las orejas mueren. Directamente es como que si no tuvieses orejas. Hay como un estilo muy berlinés que se ponen como así, que a mí mucho no me gusta porque no me queda bien tampoco, pero que se dejan las orejas ahí afuera y como que les cubre la cabeza, que sí, es importante tener la cabeza cubierta porque mucho del calor corporal se va por la cabeza. Así que nada, yo necesito tener las orejas cubiertas, por eso tengo este gorrito. Después bufanda, hay distintos tipos de bufanda. A mí no me gustan mucho las bufandas que son tipo cuello ortopédico, así todo gigante. Me gustan más las bufandas como que le das una vuelta y chao, y ya está, y te cerra la campera y esto como que dentro de todo te cubre un poco el pecho. Y después están estas bufandas que son así como un círculo, digamos, que esta es la que estoy usando últimamente, que uno se lo pone así, da una vuelta y ya está, digamos, como muy simple, muy rápido. Apartado guantes, yo de guantes la verdad que no uso mucho, o sea, porque siempre voy con las manos en el bolsillo. Yo me compré esto, que son tipo los guantes mágicos comunes y corrientes. Me costaron 1,50 €, 2 pares, así que nada. Estos guantes son prácticos como para la vida cotidiana, pero para ya, no sé, si andas en bicicleta, ponele que tenés la mano acá. Sí, mejor tener unos guantes rompeviento, porque se pasa mucho el viento por acá y las manos se te secan y te hace frío básicamente. Después, si van a estar mucho tiempo en la calle, sí les recomendaría que se compren camisetas manga larga y pantalones de algodón o lycra, cualquier material, también largos. Yo en este caso tengo estos de algodón muy comunes y corrientes. Nada, pantalones largos son de algodón estos. Tengo este otro de no sé qué material será, pero es como plástico y elástico, que me lo compré para hacer deporte afuera, pero la verdad que no estoy saliendo a hacer ningún deporte afuera, así que no lo usé todavía. Y después de camiseta manga larga también tengo de algodón. De algodón me las compré en Primark, que es una tienda que vende ropa muy barata. No sé qué onda con el trabajo infantil y eso, porque me parece rarísimo que sean tan baratas y todas vengan de Bangladesh. Pero bueno, cuando yo llegué, por ejemplo, no tenía mucho dinero y tuve que ir ahí a comprar. Pero la verdad que ellos venden ropa muy barata y la verdad que sirve. O sea, con respecto al calzado tengo dos sugerencias. A mí me gusta usar zapatillas, no me gusta usar tanto botas, pero sí cuando llueve o cuando nieva, que se pone muy húmedo, uso estas que están acá, que me encantan, unas Dr. Martens, que son impermeables, anti resbaladiza, no sé cómo se dice. Son como
nada, abrigaditas y son de cuero y son como muy lindas además. Así que uso estas. Después por otro lado tengo estas New Balance y lo bueno que tienen es que como son de cuero aguantan un poquito la humedad, digamos. Tampoco es que si está lloviendo puedo usar estas, pero las Dr. Martens o cualquier otras zapatos, botas así medio altas también van a funcionar muy bien. Digamos, no tienen por qué ser Dr. Martens ni tener Gore-Tex ni nada como tan impermeable. El primer invierno sí, muy abrigado porque tenía miedo de tener frío. O sea, me daba cuenta de que salía de mi casa y decía, no, me tengo que abrigar mucho porque ¿qué pasa si después me hace más frío? Y este año ya no, este año ya es como que salgo con lo que ya sé que necesito, que es una remera, un suéter y la campera buena que tengo. El invierno pasado sí hizo menos 20, lo cual sí estuvo muy frío. Y ahí sí era como doble pantalón, doble suéter, doble todo, porque era ya imposible, no había campera que aguante. Pero este invierno no está siendo tan frío, todavía falta igual para que termine, pero por lo pronto no viene siendo tan frío. Y sí está nevando más, que el año pasado no nevó nada casi, lo cual no me gustó. Y este año está buenísimo que nieve. Justo ahora hay sol, cielo despejado, genial. Por eso, como dije al principio, cada uno sabe cuáles son sus puntos débiles, así que no hay que asustarse en realidad del frío, porque acá en estos lugares están, como dije, muy preparados para estas temperaturas. Así que si tienen frío, van y se meten a un café, toman un café, recobran calor, salen de vuelta, caminan media horita más, se vuelven a meter a otro lugar y medio que la vida en invierno transcurre un poco así. Así que nada, eso por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido algo si es que van a venir a Alemania o si es que van a viajar a algún lugar que hace frío. No olviden dejar su like si les gustó el video, si no les gustó un dislike, ¿por qué no? Y déjenme en los comentarios si me olvidé de algo o si tienen alguna otra experiencia o recomendación para los inviernos berlineses o en otro lugar del mundo. Ah, y suscríbanse porque la idea es seguir subiendo videos y que ustedes los vean y nos conectemos de alguna forma u otra. Y sí, será entonces hasta un próximo video en este canal. ¡Chao!